Sí, tratamientos térmicos desde De, el punto de vista de lo que venimos viendo con el diagrama de hierro-carbono son los tratamientos en los que les puede someter a un acero para poder cambiar sus propiedades, que puede ser desde el endurecimiento del material, endurecimiento superficial del material para que tenga cierta resistencia en cierta parte del material, o el aliviado del material frente a ciertos procesos que está sometido a fabricación. Eso es, digamos, como un pantallazo general del tratamiento térmico. Ahora, sí, durante el tratamiento térmico hay transformación de algunas estructuras. Aparece la martensita, aparece sorbita, vainita, en función de... bueno, pero eso no está en el diagrama hierro-carbono. No, no está en el O sea, diagrama la hierro-carbono eso. martensita no está en el diagrama hierro-carbono, la No, no vainita está. tampoco está en el diagrama hierro-carbono, y hay una razón muy importante por la cual la vainita y la martensita no están en el diagrama hierro-carbono. Bueno, y esa razón es que precisamente no son estructuras que se obtienen en función de enfriamientos lentos. lentos, exacto, y no se obtienen por procesos de difusión, dejando llegar al equilibrio termodinámico, ¿no? Recordemos que los diagramas de fase que tienen como principal concepto que cada punto que yo estoy en el diagrama de fases, estoy en el equilibrio termodinámica de ese compuesto o de esa mezcla, ¿sí? Entonces estoy en la mínima energía y estoy en equilibrio termodinámico, es decir, estoy en un estado estable, ¿sí? Y no va a haber otros cambios a posteriori, o sea, ya se generaron los cambios para llegar a la mínima energía y estamos en un punto estable del diagrama, de la fase, por así decirlo, y no vamos a tener cambios posteriores. ¿Por qué el diagrama hierro-carbono es metaestable, no estable completamente? ¿Se acuerdan por qué era? Era metastable porque una vez llegado al equilibrio térmico, no se queda así para toda la vida, sino que a medida que pasa el tiempo, mucho tiempo, la cementita se iba fragmentando a sus elementos fundamentales, que sería hierro y carbono puro. No es el caso de los... Claro, porque... el estático, no me acuerdo cómo se llama, el otro elemento que vimos antes, que es el que permanecía siempre en el tiempo, tanto plomo, estaño. Claro, ¿por qué? Porque de un lado, de un eje teníamos un elemento y del otro lado teníamos otro elemento, ¿no? Sí. En el diagrama hierro-carbono, de un lado tenemos el hierro, ¿verdad? Y del otro lado, al tener la cementita, que es un compuesto químico, no podemos asegurar, como dice precisamente Dionel, que en toda la eternidad se va a quedar como cementita, sino que esa cementita puede llegar a descomponerse, ¿no? En hierro y carbono, porque es un compuesto químico, ¿sí? Muy bien. Y ahora vamos a ver lo que, ¿sí? No tenía una duda, estaba viendo las presentaciones y la finalidad del tratamiento es cambiar los parámetros de los cristales, de la cristalización. La funcionalidad, o sea, el final el objetivo de los tratamientos térmicos y tratamientos superficiales es poder modificar las propiedades mecánicas de mis materiales para tener las propiedades que yo estoy en cierto modo buscando, ¿sí? Que eso en cierto modo muchas veces cambia la estructura cristalina que obtengo finalmente. Sí, vamos a ver precisamente que cuando hago enfriamientos como temple voy a obtener algo que se llama martensita, que ya nos lo adelantó un poco Marcelo, o vamos a obtener algo que se llama vainita, que son estructuras, bueno, la martensita en sí es una estructura cristalina completamente diferente, ¿sí? Sí, era más larga. Y vamos a entender por qué. Sí, vamos a entender qué es y vamos a entender por qué se forma de ese modo. ¿Listo? Muy bien, me gusta que hayan estudiado y que hayan leído. Entonces, bueno, vamos a ver.
hay definición y clases de tratamientos. ¿Sí? Bueno, entonces, los tratamientos térmicos, luego voy a cambiar esto porque me quedó en gris y no se ve bien. Pero bueno, la idea de los tratamientos térmicos es, como les decía, modificar la microestructura de algunos metales y aleaciones para obtener, con estos cambios estructurales, propiedades mecánicas diferentes, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia más grande entre tratamientos térmicos y tratamientos termoquímicos? Los tratamientos térmicos solamente variamos la variable, valga la redundancia, temperatura, mientras que en los tratamientos termoquímicos vamos a modificar la variable tanto de temperatura como de composición química. Y vamos a hacer un cambio en la composición química de mi aleación, ¿sí? Los tratamientos térmicos generalmente se buscan de modo que tengamos como una homogeneidad en términos unificados de todo mi sólido, generalmente, y en los tratamientos termoquímicos generalmente se hacen como al también cambiar la composición química, y ese cambio de composición química se hace mediante difusión, generalmente se realiza solamente de modo superficial. ¿Por qué se realiza de modo superficial? Porque cambiar la composición de una aleación en términos de difusión es muy largo en el tiempo. Sí, voy a necesitar muchísimo tiempo para lograr ese cambio de composición química. Entonces, por eso se hace en términos superficiales, porque si lo quiero en términos básicos, pues no es conveniente en términos económicos, ¿sí? O sea, si yo quiero aumentar el porcentaje de carbono en un material, pues para eso tomo desde un principio, si lo quiero de forma uniforme y hasta el punto céntrico, por así decirlo, de mi material, pues para eso tomo ya el acero que tenga mayor porcentaje de carbono y le hago un tratamiento térmico. No voy a empezar a, por difusión, llevar un porcentaje de carbono hasta el centro de una pieza que tenga 2 o 3 pulgadas de diámetro, ¿no? O sea, me voy a quedar ahí 8 días, 10 días. No es rentable económicamente. Entonces, esa es una de las diferencias más importantes, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante endurecer o tratar un material? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy buscando al endurecer o tratar un material para modificar las propiedades mecánicas en términos de, generalmente, mejorarlas, ¿no? Mejorar la resistencia mecánica. Pues lo que quiero es que cumpla con ciertos parámetros, ¿sí? Con ciertas características o finalidades, ¿verdad? Entonces, los tratamientos térmicos se utilizan muchísimo en la industria y es una forma muy útil de lograr propiedades mecánicas excelentes en aceros y otros metales, que ya luego cuando vemos metales ferrosos vamos a darnos cuenta que también se hacen tratamientos térmicos a los aluminios, a los cobres, a los latones, bueno, a muchas aleaciones y metales puros. Bueno, entonces, lo que venía diciendo, la idea es modificar un poco este comportamiento mecánico, ¿sí? Si yo logro hacer modificaciones estructurales en términos de modificar microestructuras y lograr ciertas estructuras que son muchísimo más duras y luego hago posteriormente otros tratamientos térmicos, posiblemente voy a lograr mejorar muchísimo esta curva de deformación versus reacción, ¿sí? Carga. Y también lograr el área bajo la curva, como habíamos hablado. ¿Qué pasaba con el área bajo la curva? Cuando yo tengo una alta área bajo la curva, ¿qué es lo que tengo? Un material que es... ¿Recuerdan? Como profe, perdón, no entendí la pregunta. Cuando tengo una gran área bajo la curva de mis ensayos de tracción, ¿qué es lo que estoy logrando? Marca que el material Alta será tenacidad. Un material
Dúctil. Alta tenacidad, ¿verdad? Que el material sea dúctil y a la vez que sea resistente, ¿sí? Porque yo puedo tener un material por acá abajo, ese va a ser un material muy dúctil, pero con baja resistencia mecánica, ¿no? Entonces, también vamos a tener baja área bajo la curva, ¿no? Tenacidad alta, muy bien. Entonces, cuando tengo alta área bajo la curva es porque tengo un material resistente y dúctil, las dos cosas a la vez. No solo dúctil, no solo resistente. Cuando tengo un material frágil, ¿qué tengo? Un material que sea resistente, que rompe acá, entonces el área bajo la curva es pequeña también, porque no tenemos esta zona de ductilidad, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar también algo importante que vimos al puro principio, que es lo que se llama bordes de grano, dislocaciones, y todo esto, ¿por qué? Porque cuando veamos, por ejemplo, la generación de lo que llamamos martencita, vamos a entender que la martencita también es muy, muy dura porque tiene un grado de dislocaciones muy alto. ¿Alguien recuerda lo que era un grado de dislocación? O sea, ¿qué es una dislocación en una red cristalina? ¿No? ¿Nadie? Bueno, las dislocaciones se generaban, ¿por qué? Porque la red cristalina generaba un defecto, ¿sí? Entonces teníamos un defecto, ya sea porque tenemos una vacancia en una de las redes cristalinas, entonces esa vacancia genera un cambio en la red cristalina, una disminución, por así decirlo, de la red cristalina. También teníamos dislocaciones en el sentido de que se corría, por así decirlo, mi red cristalina venía de este modo, ¿sí? Y se corría y se generaba una dislocación, o sea, un movimiento de la red y un crecimiento hacia otra zona. Eso genera tensiones internas en las redes cristalinas y en cierto modo genera muchas veces que tengamos mejoras, por ejemplo, de las propiedades mecánicas, de que el material sea más duro, pero a la vez vamos a tener que sea un poco más frágil, ¿sí? También tenemos que recordar un poco la parte de cómo se deforma cuando tenemos deformación plástica y cuando tenemos deformación elástica. ¿Alguien recuerda cuando teníamos deformación elástica? ¿Qué es lo que pasaba si pudiéramos verlo con un microscopio? ¿Qué estaba pasando en mi material? En los enlaces, por así decirlo. Bueno, en las elásticas, ¿qué teníamos? ¿Sí, Dionel? Que las elásticas lo que hacía era separarse, o sea, el enlace es como que se agrandase el enlace, permitiendo después que vuelvan una vez que se retire la tensión. No rompía el enlace. No se rompía el enlace, ¿verdad? Lo que se estaba haciendo era estirándose el Sí. enlace hasta su máximo. Lo que era Estábamos estirando entonces ese enlace, ¿verdad? lo que era lo práctico, me parece, no estoy seguro, que además de estirarse se cambiaban los enlaces. Claro, ahí lo acaba de decir Emilia en el chat. Lo que pasaba era que se rompe el enlace y se forman nuevos enlaces, ¿sí? Entonces la deformación plástica genera lo que ya habíamos visto, una deformación permanente. Al romperse el enlace, cuando yo suelto y libero la carga, no hay forma de que se recupere completamente el material porque ya el enlace se rompió en cierto modo, ¿sí? En los plásticos, en los elásticos, sí tenemos, es como la tensión hasta el enlace de la red cristalina, ¿sí? No es lo mismo que se rompa un enlace de un compuesto, ¿sí? En la red, ¿sí? El nódulo de la red, la arista de la red, de mi celda unidad, ¿sí? Todo esto, más que todo, está pensado y analizado en uniones metálicas, ¿sí? No es lo mismo cuando estamos analizando uniones,
iónicas, uniones covalentes. ¿Sí? Cuando yo rompo un enlace de una unión covalente, estoy descomponiendo el compuesto. ¿Sí? Bueno. Las dislocaciones se mueven, las dislocaciones se van como llegan, se tratan de llegar como a un equilibrio también, de poder llegar a no tener una tensión muy grande entre estas, porque las dislocaciones generan tensiones, ¿sí? Y esas tensiones y esas dislocaciones son las que generan el endurecimiento finalmente, ¿sí? Bueno. Voy a pasar un poquito más rápido, esto también ya los explico en el video, entonces voy a ir un poquito más rápido. Voy a ir un poco más rápido en esta parte. A ver, los mecanismos de endurecimiento son 4, los principales mecanismos. ¿Cuáles son? La solución sólida, o sea, formamos una solución sólida diferente, que es, por ejemplo, cuando formamos la martensita a partir de austenita, que ya vamos a entender qué es todo esto. Reducción del tamaño de grano. También la reducción del tamaño de grano vimos que generaba un cambio y una mayor resistencia mecánica. Entonces también es otro tratamiento térmico que se puede controlar y manejar y se hace. Presencia de segundas fases. Esto lo vamos a entender mejor, por ejemplo, cuando analicemos aluminio y analicemos lo que se llama endurecimiento por precipitación en aleaciones de aluminio. Y aumento de densidad de dislocaciones es lo que también se genera cuando hacemos un temple. Al generar martensita generamos un aumento de dislocaciones en mis redes cristalinas, ¿sí? Entonces, el tratamiento térmico de temple en el acero genera martensita y ahí se están operando más de un mecanismo. O sea, ¿qué mecanismos estamos operando? Estamos operando la solución sólida, el aumento de densidades y dislocaciones, y en algún sentido también algo de reducción de tamaño. ¿Sí? Bueno, acá entonces vamos a ver por qué es tan importante entender el diagrama hierro-carbono cuando trabajamos en tratamientos térmicos. También, así no estemos siguiendo el diagrama hierro-carbono en su totalidad y completamente porque hagamos enfriamientos rápidos y no tengamos todo el proceso de difusión y equilibrio que seguimos en el diagrama hierro-carbono, sí es fundamental entender ciertas zonas del diagrama hierro-carbono para entender parte de los tratamientos térmicos. Y una de las partes más importantes que vamos a entender son los puntos A1, A3 y A-CM. La recta A1 es la recta isotérmica, la recta eutectóide, ¿sí? Eutectoide, perdón. La isoterma eutectoide. Entonces, nuestra isoterma eutectoide va a ser lo que también conocemos como A1, ¿sí? Y lo vamos a empezar a ver en los diagramas TTT que vamos a estudiar para entender tratamientos térmicos. Entonces, vamos a ver que la recta A1 es la isoterma eutectoide, que es 727 grados o 723, depende del diagrama, no me importa. Sí, esta recta es constante para todos los aceros, ¿no? Porque precisamente es una isoterma. Luego tenemos la recta A3. La recta A3 es la recta de Solvius de la austenita entre 0% de carbono y el punto eutectoide 0.8% de carbono, ¿sí? Esta recta que nosotros vimos, analizamos, y la que da al campo triangular donde tenemos ferrita y austenita. Recuerdan que hicieron el enfriamiento con fer en esta zona, donde ¿qué generaban? Ferrita proeutectoide por el cambio de solubilidad de la austenita, ¿verdad? ¿Sí? Y generaban austenita cada vez con mayor porcentaje de carbono para llegar al punto eutectoide, ¿sí? Que es 0.8. Bueno, esta recta vamos a ver que precisamente cambia drásticamente la temperatura
de esta recta, ¿en función de qué? De la composición de carbono, ¿no? El punto A sub 3 en 0.2% de carbono es aproximadamente 850 grados, por ejemplo, para 0 es 910 grados y para, por ejemplo, 0.6 es, digamos, 750 grados, ¿verdad? Y esto porque va a ser importante, porque dependiendo de la composición de carbono, yo voy a definir cuál es mi punto de la recta A sub 3, ¿sí? Y la recta A sub CM, que es la recta de los aceros hipereutectoides, se genera desde el punto eutectoide, 0.8% de carbono, hasta más acá arriba, 2.11% de carbono, que es el máximo de solubilidad de carbono en la austenita, ¿no? Que estaba en la temperatura eutéctica, 1148 grados aproximadamente, ¿sí? Esta recta ACM también va a depender drásticamente de la composición química de mi acero, es decir, de la composición de carbono que tengo en este acero. ¿Por qué va a ser importante definir ese A sub 3 de A sub M y A sub 1? ¿Por qué? Porque para yo poder hacer tratamientos térmicos, tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer es llevar a mi acero a una sola fase, ¿sí? Lo primero que yo tengo que hacer para poder, por así decirlo, resetear el material y que el material no recuerde su pasado, es llevarlo a una zona del diagrama hierro-carbono donde está en una sola fase. ¿Cuál es esa zona? En los aceros. ¿Sí, Dionel? La austenita, en esa zona. La austenita, muy bien. Tenemos que llevarlo a la zona austenítica para poder lograr resetearle el pasado, por así decirlo, a mi acero, que no importe qué tratamiento térmico le hicimos anteriormente o qué tratamiento mecánico le hicimos anteriormente, lo llevamos a la zona de una sola fase, generamos austenita, generamos que este acero todo esté como austenita, granos primarios de austenita, y de ahí puedo empezar a partir y generar diferentes estructuras en función de ¿qué? De la velocidad de enfriamiento que yo genere. Entonces, el primer paso siempre para un tratamiento térmico es la etapa de calentamiento. ¿Qué tengo que hacer? Calentar mi pieza. Si, por ejemplo, tengo una barra de 2 pulgadas de diámetro, de 4 pulgadas de diámetro, tengo que calentar esa pieza en un horno. ¿Hasta qué temperatura tengo que calentarla en el horno? Entonces, ahí es que yo veo mi diagrama, veo la sub 1, A sub 3 y A sub M. ¿Por qué? Porque dependiendo de la concentración de carbono que hay en el material que yo quiero calentar, va a depender de la temperatura que yo quiero llevarlo para llevarlo a nivel de la austenita, para que todo se convierta en austenita. Muy bien, Dionel. Exactamente, o sea, yo tengo que saber cuánto porcentaje de carbono tengo para saber en qué parte del diagrama me tengo que parar para poder asegurar que todo mi material esté en la zona de una sola fase austenítica, ¿verdad? Entonces yo si estoy en el punto eutéctico, por ejemplo, en 0.8, ¿cuál sería esa zona? ¿Cuál sería en el diagrama, cuál sería el punto que yo tengo que asegurar superar? ¿Los 750 grados puede ser? No, 725 Claro, sí, grados. sí, el punto eutectoide, ¿no? La isoterma eutectoide, A sub 1. Entonces, con A sub 1 ya estoy en esta fase, sí. Pasa que yo, ¿qué hago? Pues yo no... Sí, Marcelo. Perdón, Sandra, ¿por qué quiero llegar a la austenita? Quiero llegar a la austenita para resetear, o sea, para olvidar lo que pasó con el material previamente y llegar a tener un material con una sola fase. Pero ¿sí? no tengo crecimiento de grano. Lo vamos a ver, o sea, por eso vamos a ver a qué temperatura tengo que llegar para no generar crecimiento de grano. Ah, está bien, está. No, porque me vino un ensayo, un tratamiento que se suele hacer a los recipientes a presión,
y no hay que llegar al crecimiento de grano, por eso no se llega hasta la temperatura de australización. No, bueno, esa es otra cosa. Vamos Okay. o sea, no vamos a mezclar conceptos. Bueno, lo que tenemos es, acá llego en A sub 1, estoy en este punto del diagrama, ¿verdad? Lo que pasa es que si me quedo en este punto del diagrama, pues me voy a tener que demorar muchísimo tiempo para asegurar que tengo todo como austenita pura, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es, ¿qué hago? Llego y generalmente lo que se hace es llevar a 100 grados por encima del punto de mi mínimo de entrar a la fase, en este caso A sub 1. Si estoy en 0. Si tengo una 0 de 0.4% de carbono, ¿a qué temperatura tengo que llevarlo? O sea, me vengo hasta acá, ya no me paro en A sub 1 porque A sub 1 que tengo mezcla de ferrita y austenita, no lo tengo todo como austenita. Igual vamos a ver que hay algunos tratamientos térmicos donde yo quiero tener cierto porcentaje de ferrita protector, pero bueno, si quiero hacer como el tratamiento térmico más básico, yo tengo que llevarlo a sub 3, ¿verdad? Entonces a sub 3 es aproximadamente en 0.4, yo voy a decir 800 grados aproximadamente, ¿verdad? Entonces lo que hago es subir 100 grados más de esa temperatura. ¿Por qué subo 100 grados? Entonces subo a 900. En 900 aseguro que todo mi material está como austenita, pero no le estoy dando una temperatura mayor para, que es lo que decía Marcelo, generar un crecimiento de grano austenítico. Si yo me paro y lo caliento a 1000 grados, pues además de estar generando austenita, o sea, granos de austenita, esos granos de austenita van a tener más energía para poder, ¿qué? Vibrar y empezar a crecer y generar granos más grandes. Si yo genero granos más grandes, la resistencia mecánica se me va a ir bajando un poco, ¿verdad? Entonces no quiero generar granos muy grandes, lo que quiero es estar en la zona austenítica, pero asegurando que tengo todo como austenita pura, pero no estoy incrementando o favoreciendo el incremento de tamaño de grano, ¿sí? Entonces me paro aproximadamente por acá. ¿Cómo tengo que hacer este calentamiento? Este calentamiento tampoco lo puedo hacer de forma muy brusca. Generalmente se hace con una velocidad de calentamiento de 10 Kelvin por minuto aproximadamente, ¿sí? Yo pongo mi material a calentar lentamente, luego aseguro estar en la zona austenítica. ¿Cuánto aseguro estar en la zona austenítica? Pues depende de la pieza, ¿no? Si yo tengo una lámina, ¿qué va a pasar en una lámina? Cuando yo la pongo la lámina a 900 grados, por ejemplo, una lámina de 0.4% de carbono, y la lámina es muy delgada, pues con dejarlo un par de minutos ahí, yo ya aseguro que toda la lámina está al rojo vivo y toda la lámina está a 900 grados, ¿verdad? Si tengo una pieza de 4 pulgadas, pues tengo lo que llamamos transferencia térmica, ¿no? Tenemos que analizar la parte de transferencia de calor, transferencia de energía y obviamente mi pieza afuera en la superficie va a estar a 900 grados, pero en el interior, si es de 4 pulgadas de diámetro, maciza, pues ni se va a enterar o va a estar a 50 o a 60 o, bueno, tengo que ver el perfil de temperatura que tiene mi pieza, ¿no? Generalmente se utiliza como parámetro básico que se mantenga 1 hora aproximadamente a esa temperatura de austenización que le llaman temperaturas de austenización, aproximadamente 1 hora por pulgada, ¿sí? Es más o menos lo que se ha calculado y es un parámetro como
general que se utiliza en industria, ¿sí? 1 hora por pulgada de espesor para asegurar estar en la zona austenítica, ¿sí? Luego viene la etapa más importante, que es la etapa de enfriamiento. La etapa de enfriamiento, lo que yo hago es modificar la velocidad de enfriamiento, y en función de la velocidad de enfriamiento que yo haga en mi pieza, voy a tener diferentes enfriamientos, diferentes tratamientos térmicos, diferentes microestructuras y por ende diferentes propiedades mecánicas. El tratamiento térmico más común y el que sigue el diagrama hierro-carbono se le conoce como recocido, ¿sí? El tratamiento térmico recocido, lo que se hace es un enfriamiento muy, muy lento. Yo llego, pongo mis piezas en el horno, las caliento, mantengo la temperatura de austenización el tiempo necesario en función del espesor de la pieza, y luego lo que hago es apagar el horno y dejo que se enfríe generalmente dentro del horno la pieza. Y cuando se enfría dentro del horno la pieza, lo que va a pasar es que el acero va a seguir, o mi material va a seguir aproximadamente el diagrama hierro-carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo precisamente un enfriamiento lento, le estoy dando tiempo para que llegue al equilibrio, para que difunda cada una de sus microestructuras que tendrían que difundir en función del diagrama, y va a llegar como al equilibrio, ¿sí? Entonces, generalmente cuando yo tengo un tratamiento térmico de recocido, decimos que el material, la microestructura que se obtiene generalmente sería perlita gruesa. Obviamente, eso sería en el eutectoide puro, ¿verdad? En los hipoeutectoides vamos a tener perlita gruesa y algo de ferrita, porque estamos pasando por esta zona del diagrama. Y en los hipereutectoides vamos a tener perlita gruesa y ¿qué más? Cementita. Cementita en borde de grano, ¿verdad? Que ya vimos que, no sé si lo vieron con Fer, que, bueno, lo vieron conmigo, que cementita gruesa en metalografía significaba, es una mala palabra, ¿sí? Sí, se ablanda el material cuando tenemos el recocido, se hace a los hipoeutectoides y se ablanda el material hipoeutectoide, porque cuando tengo recocido en los hipoeutectoides, ¿qué tengo? Siguiendo el diagrama que tengo acá abajo, perlita gruesa y ¿qué más? Y ferrita protectoide, ¿verdad? Si hago un tratamiento de recocido justo a un acero eutectoide, o sea, 0.8, ¿qué voy a tener? Perlita gruesa. Todo va a estar como perlita gruesa, ¿verdad? Pero si hago un recocido a un hipereutectoide, como nos decía muy bien Dionel, vamos a tener perlita gruesa, pero esa perlita gruesa va a estar rodeada de algo que se llama cementita, y esa cementita borde de grano es dura y frágil, ¿verdad? Y entonces, al ser dura y frágil, vamos a tener un material duro y frágil. Por eso, el recocido, léanlo, lo que está aquí, ya lo hablamos y lo estudiamos, el recocido no es un tratamiento final que se le hace a los aceros hipereutectoides, generalmente. O sea, yo no voy a ver un acero hipereutectoide que yo lo trabaje con un tratamiento térmico de recocido, generalmente. O sea. ¿Por qué? Porque voy a tener cementita en borde de grano, y la cementita en borde de grano va a hacer que el acero sea frágil. Yo no quiero que sea frágil, ¿sí? Pero el recocido sí es un tratamiento que se utiliza muchísimo para aceros eutectoides y hipoeutectoides, porque genero una estructura que decía, como decía Marcelo en el chat, muy dúctil y maleable, ¿sí? Se usa
muchísimo, de hecho, este tratamiento térmico para trabajar piezas que van a ser trabajadas mecánicamente, ¿sí? Entonces yo hago el hago el tratamiento térmico de recocido, logro obtener un material muy dúctil y maleable, y luego le hago generalmente los tratamientos posteriores de mecanizado a ese material, precisamente porque es dúctil y maleable. Profe, Sí, y con el recocido no se podría usar como para último tratamiento, como para metales de seguridad. Por ejemplo, un acople de un motor, por ejemplo, que se rompa antes que el eje, o que se quede en el motor que se rompa antes. pasa que hay tratamientos más eficientes para eso, que sería como por ejemplo un temple, Ah, y serían menos frágiles. El recocido, al tener borde de grano de cementita, te hace que el material sea muy, muy frágil, y puedo hacer otro tratamiento que sea muchísimo más eficiente para eso, que me genera un material menos frágil, ¿sí? no, yo decía que se rompa antes que se rompa otra cosa. Es como seguridad, si supera cierta fuerza se rompe y no genera más problemas. Sí, pero lo que pasa es que si tú lo estás sometiendo a tracción, se te va a romper mucho más rápido de lo que realmente te rompería, por ejemplo, a compresión un material duro y frágil, ¿sí? No se puede regular entonces Entonces, ese quiebre cuando claro, o sea, lo que te digo es, en vez de hacer un recocido, haces un temple donde generas martencita, que es muy dura, y luego le haces un revenido, o sea, nos estamos adelantando un poco para poder generar un material como el que tú quieres, listo. con justo las propiedades mecánicas que quieres que cumpla. Yo puedo crear una ¿Sí? finalidad, una finalidad, ¿no? Dale una oportunidad. Gracias, gracias. No, acá o sea, los de recocido para los hipereutectoides, por eso no se utiliza generalmente como tratamiento final, precisamente por eso. A veces se hacen algunos tratamientos previos de recocido, pero porque posteriormente, por ejemplo, como para de pronto resetear y generar un grano más homogéneo, y luego haces otro tratamiento de temple, pero nunca como tratamiento final. Bueno. Profe, Sí. le hago una pregunta. Cuando usted habló de 1 hora por pulgada, o sea, siempre va a querer hacerle el tratamiento a todo el material. O sea, si tengo un caño que es macizo de 4 pulgadas, lo voy a someter 4 horas. O sea, siempre es sobre toda la superficie del material. No, eso depende de cuánto quieres tú que llegue a la profundidad que tú quieres que llegue para poder hacer el temple, ¿sí? O sea, si tú quieres que solamente se entere, por así decirlo, la pieza en 2 pulgadas y por dentro no se entere, pues lo haces. Ah, está bien. O sea, y eso se hace en la realidad, esa es mi pregunta. Como desconozco en la vida real, eso se hace. O sea, si tengo 4 pulgadas y quiero tratar solo 2 pulgadas, en la realidad existe. En la realidad sí, se hace, por ejemplo, piezas que se pueden tratar solamente una parte y otra parte no, o quieres tratar también superficialmente. Cuando veamos algo de tratamientos térmicos superficiales, también vas a ver que también se hacen donde quieres zonas específicas donde quieres hacer el tratamiento. Perfecto. Si me Gracias, permitís, perdón, si me permitís, Sí, Sandra. sí, Marcelo. Si me permitís, ¿quién había preguntado? ¿Rebeca? Sí, hola Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Rebeca? Mira, te puedo yo contestar desde mi especialidad de resistencia. Bueno, dale, metele. Perdón, desde mi especialidad, digamos, de calderería y estructurista. Sí, se hace. Hay hornos muy grandes, los talleristas tienen hornos muy grandes, en donde se suele meter, si estás haciendo un recipiente a presión, que puede variar los espesores desde, generalmente se suele usar tratamientos térmicos por encima de los 3/4 de pulgadas o 1 pulgada, pero mucho más, digamos, 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, 3 pulgadas de espesor. Y sí, va en función del código que estés usando
y te dice el tiempo que tiene que estar en el horno en función del espesor que tiene ese material, ¿sí? Yo te hablo desde esa especialidad, desde la calderería. Ahora, desde piezas sólidas, no un recipiente, no un caño, no una pieza hueca, sino una pieza maciza, y sí, como dice Sandra, tiene que ver vos qué profundidad querés que alcance ese tratamiento, porque el calentamiento no es interno, es de afuera hacia adentro. No, era eso nomás. No, está bien. Como no sé, por eso pregunto. Sí, sí, se usa mucho. Sobre todo lo usás si estás haciendo una fabricación por calor, es decir, que estás haciendo una fabricación por agregando material por soldadura, y como son espesores muy grandes, vos generás una zona de endurecimiento que vos no la querés, porque es una zona frágil que necesitas regenerar el grano. Entonces necesitas hacer un tratamiento de volver que ese grano que quedó desacomodado, que tiene unas durezas desparejas, tenga una propiedad similar a el material base que estás soldando. Claro, ahí lo que pasa es que cuando estás soldando estás generando un tratamiento térmico que no quieres al final, porque al soldar estás dándole calor al material de forma poco homogénea, sin control, por así decirlo, entonces estás haciendo un tratamiento térmico sin querer, ¿sí? Entonces, luego, posteriormente, se hacen tratamientos para homogenizar el material. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando hago mecanizado, porque, por ejemplo, cuando vimos algo de propiedades mecánicas, estudiamos y dijimos que hacer las probetas no era tan sencillo y es prácticamente un arte, porque el mecanizado de una pieza genera calor. Cuando yo estoy mecanizando una pieza, la fricción está generando calor. Al generarle calor, yo estoy cambiando la estructura interna porque me estoy moviendo en el diagrama, ¿sí? Entonces, así yo no quiera, estoy haciendo un tratamiento térmico sin querer, por así decirlo, ¿sí? Entonces, pues, por eso, por ejemplo, los tratamientos, muchas veces esos mecanizados y todo esto hay que controlarlos, se hacen con enfriamientos. Si hubiéramos podido hacer el TP en clase, en el laboratorio, veríamos, por ejemplo, que hay cortadoras que tienen chorro de lubricante y agua para asegurar que la pieza no se caliente mientras estoy haciendo, por ejemplo, estoy cortando la probeta, ¿sí? ¿Por qué no quiero que se caliente? Porque si estoy calentando la pieza, estoy jugando, por así decirlo, y me estoy metiendo en esto, ¿sí? Entonces puedo estar llegando a puntos de donde estoy acá, otro punto acá, y luego esa pieza tiene granos de un montón de microconstituyentes que no tienen ninguna lógica y no lo hice a propósito, ¿sí? Entonces luego hago tratamientos térmicos muchas veces, después de hacer mecanizados importantes o después de hacer, como dice Marcelo, procesos como soldadura y demás. Posteriormente debo hacer un tratamiento térmico para homogenizar el material, ¿sí? Pero lo importante es entender por qué tengo que hacerlo. ¿Sí, Rebeca? Sí, profe. Es como que me doy una idea. Estoy pensando en, no sé, por ejemplo, cuando veo un albañil que quiere, no sé, agujerear el porcelanato y cuando le da a la mecha, por ahí saca la mecha y la mete en agua. ¿Para eso lo hace, para ir enfriando? No sé, trato de pensar. Sí, bueno, ahí es para enfriar No, la mecha. es para que no se te desafile. No. Está bien. No. Siga, que por ahí más adelante le vuelvo a preguntar. Lo que tenés que hacer ahí en el caso de ese mecanizado por arranque de viruta, vos necesitas un aceite solvente, lo que te hace es que te baja la temperatura del elemento cortante para que no pierda el filo. Ablanda el material. Entonces por ahí me estoy confundiendo de cosas, por ahí pues eso. Todo esto es una mezcla. Igual ahí es complicado decirlo porque ahí tienes, por ejemplo, generalmente tienes tratamientos superficiales también, entonces nos estamos adelantando un montón. ¿Sí? No, está bien, siga nomás. Gracias, no profe. Es tan básico, pero bueno, la idea es eso, está buenísimo, ir analizando, ir entendiendo qué pasa con lo que ustedes han visto en la vida cotidiana, y bueno, eso es lo que yo vivo diciendo, la diferencia entre nosotros
cuando uno estudia y viene y hace ingeniería, puede llegar a entender muchísimo más ya algo porque entiende un diagrama, entiende qué es lo que está pasando, que tal vez a veces la experiencia nunca nos lo va a dar, porque la experiencia nunca va a llegar hasta el fondo de las cosas, ¿sí? Entonces, tal vez a veces, por experiencia, sabemos que hacen esto, hacen lo otro, pero ahora vamos a entender precisamente por qué estructuralmente se está haciendo, ¿sí? Y no Sí, porque, profe. bueno, es tradición mojar la mecha, ¿listo? Bueno, entonces, este sería el típico tratamiento de recocido en aceros hipoeutectoides, ¿sí? Y este sería la metalografía que yo logro. O sea, cuando yo veo la metalografía, tengo granos de ferrita preutectoide y granos de perlita gruesa, ¿sí? Este sería para un hipereutectoide donde tengo granos de perlita y borde de grano de cementita, ¿sí? Bueno, luego a los hipereutectoides, precisamente como ya hablamos que el tratamiento térmico de recocido no es el más adecuado porque generamos precisamente ese borde de grano de cementita que no nos interesa, no nos gusta y nos hace frágil el material. Hay un tratamiento térmico que se llama esferoidización que se le realiza a los aceros hipereutectoides y es un tratamiento térmico que se hace precisamente para hacer que estos materiales sean muy dúctiles y maleables, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago con el tratamiento de esferoidización? Lo que hago es pararme entre A sub 1 y A sub CM, o me paro un poco por debajo de A sub 1 y lo dejo mucho tiempo, o voy intercalando y pasando A sub 1, subo y bajo la temperatura, ¿sí? Y lo que estoy haciendo ahí es dándole tiempo y difusión a mi material, y esa difusión y esa temperatura lo que va a hacer es que esa perlita y esa cementita de borde de grano se me descompongan, por así decirlo, en una matriz ferrítica. O sea, tengo como un continuo de ferrita y voy a tener pequeñas esferitas, por eso se llama esferoidización, pequeñas esferitas de cementita, ¿sí? Y esas pequeñas esferitas de cementita le van a dar dureza al material. Entonces voy a tener un material que, si ya cuando veamos materiales compuestos vamos a entender, pero sería como la matriz, o sea, la zona continua homogénea sería, perdón, una matriz de ferrita, que es un material que ya vimos que es muy dúctil, y va a tener algo de dureza porque vamos a tener pequeñas granos de cementita, esferas de cementita en esa masa continua de ferrita, ¿sí? Y se le conoce como tratamiento de esferoidización. Es como el tratamiento que se le hace a los hipereutectoides, a los aceros hipereutectoides, para lograr un material dúctil y maleable, ¿sí? Luego tenemos el normalizado, se le conoce como normalizado porque de hecho es uno de los tratamientos térmicos como más populares y más utilizados en la industria, y es uno de los tratamientos térmicos más comunes con los cuales nos venden, por así decirlo, el material a nosotros. Si yo compro una barra de acero, generalmente te dicen, bueno, te la entrego normalizada. Entonces uno dice, ok, entonces vamos a entender qué es el normalizado. El normalizado es cuando yo caliento el material, o sea, el proceso, la etapa 1 y 2 va a ser la misma, ¿no? La etapa 1 y 2 va a ser la misma, llego hasta austenitas, hasta generar austenita, granos de austenita, y el normalizado es un enfriamiento más rápido que el de recocido, donde logro en un material, por ejemplo, eutectoide, perdón, todo perlita fina. ¿Por qué logro perlita fina? Porque lo que estoy haciendo es enfriarlo al aire, ¿sí? O sea, yo llego, pongo mi pieza en el horno,
la caliento el tiempo que necesito para homogeneizar y estanizar toda, y luego la saco y la dejo enfriar al aire. ¿Qué pasa cuando la estoy enfriando al aire? Pues ya no sigo el diagrama hierro-carbono porque el aire precisamente me está enfriando más rápido que si yo estuviera dentro del horno, ¿no? Y lo que hago es, al no seguir el diagrama hierro-carbono, puedo estar modificando un poco, en cierto modo, el porcentaje de perlita, por ejemplo, y de ferrita que tengo en los hipoeutectoides y de perlita y cementita que tendría en los hipereutectoides, ¿sí? Y además formo lo que llamamos perlita fina. ¿Cuál es la diferencia entre la perlita fina y la perlita gruesa? Las láminas. ¿Sí? La perlita gruesa, lo que me está mostrando, lo que me muestra, al darle yo tiempo para que difunda y demás, lo que está haciendo el material, mi perlita, lo que está haciendo es como ensanchando esas láminas de ferrita y de cementita, ¿sí? Mientras que cuando tengo perlita fina, lo que estoy haciendo es que las láminas de ferrita y cementita sean más delgaditas, sean más finas. Por eso se le llama perlita fina y perlita gruesa, o sea, por eso es la... Y además no estoy siguiendo el diagrama hierro-carbono estrictamente. Siempre tengo generalmente un poquito más de perlita, por así decirlo, porque si yo veo la lógica, si estoy bajando acá, por ejemplo, un poco más rápido que lo que me estuviera siguiendo el diagrama hierro-carbono, pues lo que estoy haciendo es que no estoy dándole tiempo a esa austenita y a esa ferrita protectoide para que lleguen a un equilibrio, entonces capaz que no tengo tanta ferrita protectoide. Y lo mismo va a pasar en esta zona. En esta zona no le estoy dando tiempo a esa austenita entre A sub CM y A sub 1, no le estoy dando tiempo a esa austenita ¿de qué? De que me saque de su estructura cristalina al carbón que ya no es capaz de tener dentro porque la solubilidad cambió y me genere ese borde de grano de cementita, ¿sí? Entonces, generalmente los normalizados tienen mejores propiedades mecánicas, los hipereutectoides, en el sentido de que generalmente no forman una cementita en borde de grano de un tamaño importante y forman granos más pequeños de perlita, ¿sí? Porque yo no le estoy dando tiempo de difundir y llegar como a un equilibrio, ¿sí? Bueno, voy a seguir acá un poco más rápido porque vamos, ya son las 7:04. Tenemos luego la perlita gruesa, la perlita media y la perlita fina, y vamos a ver que obviamente en función de cómo son esas láminas de gruesas y de finas, pues las propiedades mecánicas también van a diferenciarse y van a ser diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la perlita, al tener una lámina gruesa de perrita que es muy dúctil y una lámina un poquito más gruesa de cementita que es dura, pues va a tener otras propiedades mecánicas. Va a ser muchísimo más dúctil cuando tengo mi perlita más gruesa que en la perlita fina, y en la perlita fina voy a tener mayor dureza porque las láminas van a ser más pequeñas, más delgadas, más finas. Y ahora vamos a ver el temple. Vamos a hacer una cosa, para ver temple vamos a descansar 5 o 10 minutitos y empezamos a ver temple, ¿les parece? Sí, sí, profe. Sí, profe. Listo. ¿7:20 les parece bien? ¿5 minutitos? Listo, ok, ok.
Bueno, chicos, volvemos entonces. Bueno, ahora, la martensita. La martensita es el microconstituyente que obtenemos cuando hacemos un temple. Un temple es cuando yo hago, perdón, un enfriamiento muy, muy rápido, ¿sí? O sea, yo estoy, le llaman velocidad crítica de temple a la velocidad mínima que yo necesito para generar martensita, ¿sí? Ya lo vamos a ver más claramente después. Pero cuando yo hago un temple, lo que estoy formando es martensita. La martensita es un nuevo microconstituyente, es una nueva estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El temple es el tratamiento térmico que se realiza para lograr tener la mayor dureza posible en acero. Lo que yo hago es un enfriamiento muy, muy rápido, ¿sí? Yo estoy en la zona austenítica. Está mi material como austenita, ¿sí? A ver, analicémonos en el diagrama. Yo tengo, aquí estoy en el diagrama, digamos, bueno, hagámoslo en el punto eutéctico. Estoy acá en el diagrama, ¿verdad? Y tengo 0.8% de carbono hasta 727 grados, por encima de 727 grados, ¿verdad? Esa austenita es capaz de tener hasta 0.8% de carbono, ¿sí? En su estructura cristalina. Que recordamos que estructura cristalina tenía... Tengo perlita, ¿no? No, arriba. ¿Qué estructura cristalina tenía la austenita? Ah, Una estructura cristalina FCC, ¿verdad? sí. Cúbica centrada en las caras. FCC. ¿Sí? FCC. Hierro, y tenía... hierro gamma. Sí. ¿Y qué tenía además de esto? Tenía la posibilidad de tener hasta cuánto por ciento de carbono, hasta 0.8% de carbono en su estructura cristalina, ¿verdad? Cuando yo pasaba la isoterma eutectoide, se convertía en perlita precisamente porque esa estructura FCC se dejaba de ser estable, ¿verdad? Y el hierro empezaba a solidificar, a cambiar su red cristalina a una red BCC de la ferrita, ¿verdad? Y esa ferrita que tenía, además de ser una estructura BCC, pues que tenía la posibilidad de tener muy, muy poquito carbono en su estructura cristalina, ¿verdad? Intersticialmente. Tenía una solubilidad de hasta 0.022% de carbono, que es prácticamente nada, ¿verdad? Eso pasaba si seguíamos el diagrama. ¿Qué pasa si yo a esa estructura FCC que tiene el carbono, que tiene el hierro con 0.8% de carbono, la enfrío muy, muy rápidamente y no le doy tiempo a que se estabilice? Pues lo que pasa es que ese carbono que tendría que salir de la estructura cristalina, porque se va a cambiar, la estructura FCC ya deja de ser estable en el hierro y quiere cambiar a una estructura BCC. Pero ¿qué pasa? El carbono que estaba dentro de la estructura cristalina FCC de la austenita, que tenía en el punto eutéctico, por ejemplo, eutectoide, perdón, hasta 0.8% de carbono, ese carbono no ha tenido tiempo de salir. ¿Y por qué no ha tenido tiempo de salir? Pues porque yo no le estoy dando tiempo, porque estoy bajando la temperatura muy, muy rápidamente. La bajé drásticamente la temperatura y ese carbono no tuvo tiempo de difundir, ¿verdad? Porque yo no le di temperatura y ya vimos, cuando vimos difusión, que vimos que una de las variables fundamentales para tener difusión era la temperatura. Si yo no le di temperatura para que difundiera ese carbono y me generara la cementita en el borde del grano o la cementita como perlita, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que esa estructura cristalina que era BCC del hierro ferrítico, hierro alfa,
se va a quedar sobresaturado de carbono, y esa sobresaturación de carbono lo que va a hacer es que va a modificar y va a generar una deformación en esa estructura cristalina. Y esa deformación en la estructura cristalina que se genera va a hacer que cambie de una estructura BCC a una estructura ortorrómbica, ahora se me fue, a una estructura, ortorrómbica, tetragonal, perdón, a una estructura tetragonal centrada en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está, pues sí, acá se veía, perdón. ¿Qué es lo que está pasando? Que el carbono, al no poder difundir y salir de esa estructura, que ahora el hierro quiere formar la estructura BCC, ya no puede formar esa estructura BCC porque el carbono sigue dentro de la red de la celda unitaria, y ese carbono lo que va a hacer es entonces generar unas deformaciones en esa estructura que originalmente tendría que ser BCC. La forma que asume luego este hierro ahora es un hierro tetragonal centrado en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese carbono llegó a deformar la red cristalina porque no se pudo salir, y esa deformación es la que genera esta nueva estructura cristalina que se llama martensita. ¿Por qué? Esta es la razón principal de por qué la martensita no se encuentra en el diagrama hierro-carbono, porque no es una estructura en equilibrio, ¿sí? La martensita no es una estructura original, por así decirlo, del hierro, sino que es una estructura que se formó. ¿Por qué? Porque no le estoy dando tiempo para que difunda ese carbono de la austenita, y se está formando una estructura cristalina sobresaturada de carbono, y que ese carbono que está sobresaturando mi sistema está deformando la red cristalina, ¿sí? La red unitaria. ¿Listo? Y ese carbono, además, que está dentro de la estructura, es lo que va a hacer que esa martensita sea muy, muy duro, muy dura, ¿sí? O sea, por eso, por ese carbono que está sobresaturando la red cristalina, tenemos una alta dureza en la martensita. ¿Listo? Voy a prender la luz, ¿verdad? ¿Listo? ¿Entendimos qué fue lo que pasó? Porque a mí lo que más me importa es eso, que entendamos qué está pasando cuando yo hago un temple. Lo que estoy haciendo es no darle tiempo a que difunda, no estoy siguiendo el diagrama hierro-carbono. El hecho de que la austenita, el cambio de la austenita, de la solubilidad de carbono en la austenita versus ferrita, es lo que hace que se genere esta nueva estructura cristalina que es sobresaturada en carbono, ¿sí? Y esa sobresaturación en carbono es la que va a hacer que la martensita sea muy dura, ¿sí? Además de eso, como yo hice un enfriamiento muy, muy rápido, y la estructura cristalina se modificó también de una forma abrupta y sin darle tiempo, también genera una cantidad de dislocaciones importantes en mi sólido, ¿sí? Y esas dislocaciones también generan dureza. Entonces, la martensita, la razón de por qué la martensita es un sólido, una microestructura muy dura, es primero porque genera altísima densidad de dislocaciones en mi material. Es una solución sólida sobresaturada, ya sabemos que es una solución sólida sobresaturada de carbono. Interacción entre el carbono y las dislocaciones también generan un aumento en la dureza, y la gran cantidad de borde de granos. ¿Por qué tenemos gran cantidad de borde de granos? Por esta gran cantidad de dislocaciones también, ¿sí? Y además hay una razón lógica de no todas las martensitas son iguales. ¿Por qué no todas las martensitas son iguales? Porque depende de la cantidad de carbono que tiene originalmente el metal.
Perfecto, la austenita, ¿no? Sí, O sea, perdón. lo que yo voy a tener de carbono sobresaturando a mi martensita va a depender drásticamente de en qué punto estoy en el diagrama, ¿no? Si estoy acá, mi martensita va a tener muy poco carbono. Si estoy acá, mi martensita va a tener una sobresaturación de carbono importantísima, ¿no? Entonces, las propiedades mecánicas de la martensita también dependen drásticamente de la composición o la concentración de carbono en esta martensita, ¿sí? Y hay una lógica para eso, hay estudios que se han hecho, mírenlo, esto está estaba explicado también en el video, no me voy a quedar porque es una gráfica que se puede ver y analizar y que ya lo pueden hacer ustedes. La martensita solidifica como cintas, se les llama cintas a la forma de solidificación también de la martensita con bajo carbono. La martensita con alto carbono se le conoce como martensita en placas y esto se le llama de este modo porque depende de cómo la veo a la martensita en el microscopio, ¿sí? Y entre 0,6 y 1% hay mezcla de martensita en placas y martensita en cintas. Las propiedades mecánicas también van a depender del porcentaje de carbono y la formación de martensita, o sea, la capacidad que va a tener este acero de formarme martensita, también está relacionado drásticamente por el porcentaje de carbono. También vamos a ver, de hecho, que los aliantes también van a modificar en cierto modo el porcentaje de carbono que tengo en el material. No, estamos un poco atrasados de tiempo, chicos, entonces, como habíamos hablado, no voy a dictar la clase de clasificación de carbono. Vean ustedes el video, estudien ustedes el tema. Ahora, viendo Temple, también van a entender mejor la parte de clasificación de carbono. Entonces, mírenlo, estudienlo y si tienen dudas o consultas al respecto, las hacemos. Pero no me voy a tomar una hora de clase para dictarlo porque no estamos muy bien de tiempo y me parece que vale más la pena dictar otros temas, ¿sí? Bueno, entonces la transformación martensítica va a depender del porcentaje de carbono, va a depender de la temperatura drásticamente y va a depender también de otras cuestiones. Léanlo, véanlo. Es una transformación que se le conoce como transformación no isotérmica. Las otras transformaciones de perlita fina, perlita gruesa, vainita también, que ya vamos a ver qué es, son transformaciones isotérmicas, es decir, que si yo dejo en cierta temperatura a mi acero, voy a tener un inicio y un final de la transformación. Con la martensita no ocurre esto porque tengo que sí o sí bajar la temperatura para generar más martensita, por así decirlo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un poco los diagramas TTT, ¿sí? Los diagramas TTT, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, porque no vamos a alcanzar a ver todo lo de los diagramas TTT ahora, obviamente. Pero bueno, lo que vamos a estudiar en los diagramas TTT, que se llaman diagramas TTT, porque son transformaciones tiempo, o sea, es transformación, tiempo, temperatura, ¿sí? Esas son las siglas. Y estos diagramas TTT lo que me muestran es, se hacen en función de cada cero, o sea, cada cero, un acero hipoeutectoide 0.6% de carbono tiene su diagrama TTT. Un acero eutectoide 0.77 tiene su diagrama TTT. Un acero hipereutectoide de 1.2% de carbono tiene su diagrama TTT. Y cada acero tiene su diagrama TTT, porque depende del carbono, de la composición de carbono, voy a tener las transformaciones y voy a tener los microconstituyentes finales, porque cada uno va a seguir una zona del diagrama completamente diferente, ¿no? Entonces no es lógico, perdón, que yo tenga un diagrama TTT que me abarque un montón de aceros, porque cada acero tiene precisamente su forma de
solidificar diferente en función de cada tratamiento térmico que yo le haga. ¿Sí? Entonces los diagramas TTT lo que yo hago es, llevo a temperatura de austenización, mantengo mi material como austenita, lo logro llevar a una sola fase austenítica y luego lo que hago es un enfriamiento. Los enfriamientos de los diagramas TTT son de transformaciones isotérmicas. Es decir, que yo lo que hago es, hago un enfriamiento, por así decirlo, rápido. Por ejemplo, tengo mi sólido eutéctico, mi acero eutéctico, estoy a 900 grados, 830 grados, mantuve la temperatura, mantuve esa temperatura por el tiempo necesario para que todo mi sólido fuera granos de austenita pura, ¿sí? Granos de una sola fase austenítica, y hago un enfriamiento, digan ustedes, a 600 grados. Y luego a 600 grados me quedo un tiempo y analizo cuánto tiempo me quedo. Y lo que o sea, ¿cómo se hacen estos diagramas? Lo que hacen es, enfrían DITU a 600 grados en un segundo. Y luego lo que voy a hacer es que tengo muchas metalografías, muchas probetitas, ¿sí? Todas calientes del mismo modo, todas iguales. Entonces la caliento, la llevo a 600 grados, perdón, y luego duro un segundo, la enfrío rápidamente y la veo en el microscopio. Luego, otra probetita la dejé 2 segundos, otra la dejé 5, otra la dejé 10, otra la dejé 20. Y empiezo a analizar qué microconstituyentes obtuve en ese rango de temperatura que dejé. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que las metalografías que voy a obtener en ese rango de tiempo van a ser diferentes. Y gracias a eso yo puedo dibujar mi diagrama TTT. El diagrama TTT lo que me muestra es el inicio de la transformación, o sea, cuando ya dejó de ser austenita, ¿sí? Y empezó a convertirse en perlita, en el caso de 600 grados, por ejemplo, empezó a convertirse en perlita, y cuando toda mi metalografía se convirtió en perlita pura, ¿sí? Entonces, lo que voy a ver en los diagramas TTT es, a ver, lo voy a ver acá. Vamos a ver este justo es un diagrama TTT para un acero eutectoide, es decir, justo en el punto eutectoide 0.77. ¿Qué tengo? Que mi material está acá arriba, ¿sí? Como austenita estable. ¿Por qué está como austenita estable? Porque estoy por encima de la temperatura sub 1. Entonces, según mi diagrama hierro-carbono, estoy en la zona de una sola fase austenítica, ¿sí? Y empiezo a analizar el enfriamiento. Entonces, si yo, o sea, tengo estas curvas me van a mostrar, se le llama nariz perlítica, precisamente porque tiene como una forma de nariz. Y entonces, bueno, lo que voy a tener es una curva, se me va a presentar una curva que se llama inicio de transformación, comienzo de transformación. Otra curva que se llama fin de la transformación, perdón, no dije, estos diagramas son temperatura versus tiempo. El tiempo está en escala logarítmica, ¿sí? Entonces, lo que me muestra es el inicio de la transformación en función del tiempo y de la temperatura, el final de la transformación en función del tiempo y la temperatura para un acero eutectoide en este caso. ¿Qué tengo en la zona previa a la curva 1, que sería la curva de inicio de transformación? Se le llama austenita inestable. ¿Alguien me puede decir por qué cree que le pusieron ese nombre de austenita inestable?
Nadie se lanza a decirme por qué cree que se le llama austenita inestable a eso. No, nadie. ¿Qué pasa acá arriba? La austenita se le llama austenita estable. ¿Por qué se le llama austenita estable? Porque estoy en la zona en el diagrama donde tengo austenita, ¿no? Pasada la temperatura A sub 1, o sea, bajando la temperatura A sub 1, ¿qué está pasando con esa austenita? Pues deja de ser estable, ¿no? Sí, Dionel, No, se empezaba a formar la perlita. se formaba perlita si siguiéramos el diagrama hierro-carbono, ¿no? Si le estuviéramos dando tiempo para que llegara, toda esa austenita se formaba, se convertía en perlita. ¿Qué es la perlita? Ferrita y cementita. Ferrita y cementita laminar, ¿verdad? Sí. No cualquier ferrita ni cualquier cementita, es una ferrita y cementita que solidifica de forma laminar porque precisamente por la reacción eutectoide deja de ser estable la austenita. O sea, mi red cristalina FCC de la austenita deja de ser estable y empieza la modificación a la estructura BCC del hierro, alfa o ferrítico, y lo que me expulsa de carbono, esa ferrita, se convierte en cementita, ¿sí? Y solidifica de un modo particular porque estoy en el punto eutectoide como láminas. ¿Qué pasa si yo no le estoy dando tiempo para que todo esto suceda? Pues esta austenita precisamente se ha podido establecer que toda esta austenita que está en esta zona, si yo la enfrío muy rápido, pues logra formar martensita. ¿Por qué logra formar martensita? Porque no le di tiempo para que se hizo la transformación y formó martensita, ¿sí? Entonces, acá está la zona de transformación que me lleva a perlita gruesa, perlita fina, vainita superior y vainita inferior, que la vainita superior y la vainita inferior, entonces acá, pues para después. Pero bueno, léanlo porque está en algún lado, igual estoy viendo en los libros. La vainita superior es como una perlita, pero que solidifica de un modo diferente, no como láminas, sino de una forma un poquito particular, y por eso se le llama vainita y no se le llama perlita. ¿Por qué no está en el diagrama hierro-carbono? Porque necesito enfriar rápido para generar esa vainita, ¿sí? No es un microconstituyente que yo logro en equilibrio, ¿sí? Tengo que llegar a hacer enfriamientos relativamente rápidos para lograrla. Y luego acá abajo, esta es mi nariz, aquí empieza el inicio, y acá abajo empieza el inicio de la formación de martensita y el final de la formación de martensita. Está en inglés y por eso se llama MS, o sea, martensita start, por así decirlo, empieza, y M finish, ¿sí? Final. Y entonces, si yo no llego y toco esta línea de transformación, sino que hago un enfriamiento muy rápido, toda esta austenita que era inestable desde la temperatura de 727 grados hasta, digan ustedes, 200 grados, se me va a convertir en martensita. Esa martensita ya sabemos qué es, ¿no? ¿Por qué se me convirtió en martensita? Precisamente porque lo hice muy rápido en enfriamiento y no le di tiempo de que fundiera el carbono. Y me generó esa nueva estructura cristalina sobresaturada y deformada de ferrita, que antes era BCC y ahora va a ser tetragonal centrada en las caras, ¿sí? Si yo llego y toco lo que esta curva, de hecho se le llama velocidad crítica de Temple, ¿por qué? Porque es la velocidad mínima que yo tengo que asegurar en este acero eutectoide para que toda mi austenita se convierta en martensita, ¿sí? Si yo logro enfriarlo muy rápidamente, hice un buen temple, lo pude enfriar a toda la pieza en el tiempo que me dice
este diagrama TTT, que justo acá no tengo tiempo, no tengo el número, pero si logro hacerlo antes de que toque este punto, pues llego y logro que todo mi material, en teoría, porque no es tan, la práctica no es así de sencilla y de fácil y de perfecta, pero en teoría yo lograría que todo mi material se convirtiera en martensita, ¿sí? Toda la austenita se convirtió en martensita, ¿sí? Entonces se le llama a esta curva velocidad crítica de Temple precisamente por eso, es la velocidad mínima que tengo que tener para lograr martensita. Y a esto se le conoce como nariz perlítica porque si yo llego y toco o supero este punto, ya parte de esa austenita que era inestable se va a transformar en lo que me diga la lógica del diagrama, ¿sí? Entonces, ¿cómo se analizan estos diagramas? Este ejemplo a mí me encanta porque es muy básico. Entonces yo llego y tengo mi curva TTT de mi acero eutectoide. Y mi tratamiento, y voy a hacer un tratamiento térmico en el que yo llego, estoy por encima de A sub 1, estoy más o menos a 750 grados, 800 grados, y enfrío antes de un segundo hasta 680 grados, dice acá, ¿verdad? Y me quedo a 680 grados, generalmente lo que hacen las empresas que trabajan para hacer tratamientos térmicos, porque hay empresas que se especializan en tratamientos térmicos precisamente porque no es algo muy cotidiano, no es algo tan sencillo de hacer, hay que saber hacerlo. Entonces, tienen sales y baños temporizados con cierta temperatura. Entonces, llego a 680, lo sumergí en este baño a 680, lo mantuve hasta primero 10 a la 1, o sea, 10 a la 1 segundos, o sea, 10 segundos, ¿verdad? Y empezó, o sea, si yo pudiera verlo en mi microscopio segundo a segundo de lo que estuviera pasando, aquí antes tenía todo como austenita inestable. Aquí la austenita empezó a convertirse en ¿qué? Pues me lo dice esta zona del diagrama, en perlita. Empezó a convertirse en perlita, en perlita, en perlita. Cuando llegué yo a la curva que está punteada, morada, llego al 50% de transformaciones. Es decir que yo digan ustedes más o menos, mi pulso es pésimo, pero digan ustedes que más o menos ya no son 100 segundos, es logarítmica, no es tan fácil de calcular, pero digamos 20 segundos, 30 segundos, 20 segundos, digamos. Llegué al 50% de transformación, es decir, que el 50% de esa austenita que antes era inestable ya se convirtió en perlita. Cuando yo logro convertir algo de la austenita inestable en lo que sea, perlita, vainita, martensita, ya no hay vuelta atrás. Es decir, que eso ya se convirtió en perlita, ¿sí? Y si yo siguiera el enfriamiento hasta la segunda curva, que sería la curva de finalización de la transformación, estaría más o menos en 100 segundos, un poquito más de 100 segundos, 120 segundos, toda esa austenita inestable se me convirtió en perlita, ¿sí? Y si yo mantengo esa temperatura más tiempo, ¿qué va a pasar? Pues va a seguir convirtiendo, ya no se convierte en nada, porque ya no tengo austenita inestable, ya sigue siendo perlita. Capaz que lo que estoy haciendo es también modificando de pronto algo de tamaño de grano, pero la perlita ya es perlita y no voy a ir, o sea, no puedo volverlo vainita, ni martensita, ni nada. Ya llegué al final de la transformación, ¿sí? Entonces, lo que a mí más me importa acá es entender que sí o sí tengo que tener austenita inestable para que se me forme en lo que yo quiero, perlita, vainita o martensita. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo haría este enfriamiento, llegaría
hasta el 50% de transformación, o sea, 100 segundos, 20, 30 segundos, y luego de eso se me ocurriría hacer un temple rápido. Y bajo acá la temperatura hasta 20 grados. ¿Quién me dice qué cree que pasaría? Parte de la austenita se transformaría en martincita, pero no todo. Pues la mayoría o el 50% se convirtió en perlita. Claro, de aquí a acá ya lo formé perlita y ya esa perlita no tiene vuelta atrás, ¿no? O sea, la perlita ya es perlita y no cambia. Pero como llegué al 50% de la transformación, muchas gracias, Dionel, muy bien. Como llegué solamente al 50, todavía tengo acá austenita inestable. Y esa austenita inestable sí es capaz de convertirse en lo que yo quiera. Y entonces, si hago un enfriamiento muy, muy rápido y paso la línea de inicio de martensita y final de martensita, pues, en teoría, todo lo que voy a formar, ese 50% que era austenita inestable, se me forma en martensita, ¿sí? Y voy a tener, entonces ahí viene más o menos lo que me preguntaba de pronto también vos, Dionel, y también Rebeca. Yo jugando con estos tiempos y jugando con este diagrama puedo llegar a tener no solo perlita, sino que puedo tener perlita y martensita en la estructura, ¿sí? Y al tener perlita y martensita puedo llegar a tener un material con ciertas propiedades mecánicas en las cuales puede ser un poco dúctil porque tiene algunos granos de perlita y a la vez más duro que la perlita, que solamente fuera perlita porque tengo granos de martensita, ¿sí? Se me olvidó algo muy importante que me acabo de dar cuenta, que es el revenido. El revenido es un tratamiento que se le hace posteriormente a un temple. Siempre que yo hago un temple, hago luego un revenido. Yo le llamo como el combo. O sea, es la gaseosa, las papas y la hamburguesa. Entonces, yo siempre compro el combo, no compro la hamburguesa sola. Entonces, a ese combo de temple y revenido se le conoce como bonificado, ¿sí? Y es necesario hacer un revenido siempre cuando yo hago un temple, porque al hacer el temple, ¿qué estoy generando? Altas dislocaciones y un material sólido, una solución sólida sobresaturada. Y al generar un material sólido sobresaturado y que ese material tenga además muchísimas dislocaciones, estoy generando un material muy, muy duro, sí, pero a la vez, ¿qué es lo que pasa cuando genero un material duro? ¿Qué es también? Se vuelve frágil. Muy frágil. Muy bien, viene el combo también, duro pero frágil. Entonces, la martensita es muy dura, pero a la vez es muy frágil. Entonces, el revenido es un tratamiento térmico que se le hace posteriormente al temple, que lo que se hace es no llevarlo a temperatura superior de A1. ¿Por qué creen ustedes que yo nunca llego, en el revenido jamás llego a superar A1? Porque no quiero que se me vuelva a formar la austenita. Perfecto, muy de bien, vuelta. Dionel. Claro, si yo llego y me esforcé, hice un temple, logré martensita y luego lo llevo por encima de A1, pues el material me dice, ah, bueno, ya ahora me vuelvo a austenita de vuelta, chao. Como volver atrás. Claro, es volver atrás, entonces no hice nada. Entonces el revenido siempre se hace por debajo de la temperatura de austenización, obviamente, y lo que hago es darle un poco de temperatura para ayudarle con un poco de difusión, o sea, para promover la difusión un poco, para que las dislocaciones se relajen un poco, para que la martensita se ubique y se relaje un poco también. Y entonces lo que hago es generar un material que pierde un poco de dureza. Obviamente todo proceso de revenido genera un cambio, una disminución de la dureza, pero a la vez estoy mejorando un poco la ductilidad de mi material
y estoy evitando que se generen fracturas internas. Si yo hago un temple en una pieza y no le hago revenido automáticamente, a las 2 horas yo vengo y esa pieza generalmente está fracturada. ¿Por qué está fracturada? Porque tiene muchísimas tensiones internas que se generaron por la formación de la martensita y termina generándome una fractura interna, ¿sí? Termina liberándose de algún modo toda esa energía retenida que tenía en las dislocaciones mi material. Y me genera una fractura interna, que yo obviamente no quiero una fractura interna, y menos una fractura interna sin control, ¿no? Entonces siempre se hace un revenido. El proceso, de hecho, hay curvas de revenido. Las curvas de revenido lo que hacen es relacionarme, luego podemos ver la próxima clase más tranquilamente, dureza versus temperatura de revenido. A medida que yo estoy más cerca de la temperatura del punto eutectoide, estoy dándole más temperatura para mejorar la ductilidad y disminuir las dislocaciones, entonces estoy disminuyendo la dureza y mejorando la ductilidad. Entonces, a medida que yo hago el revenido a mayor temperatura, genero un material más dúctil, pero a la vez menos resistente, ¿sí? Hay curvas de revenido, se conocen las curvas de revenido, de hecho, muchas veces las empresas que venden esta clase de materiales te dan en las fichas técnicas una curva de revenido, ¿sí? Para que tú puedas hacer tratamientos térmicos en función de lo que ellos ya estudiaron y determinaron. Y además, el revenido se hace, es un tratamiento largo y costoso porque el revenido, precisamente, como estoy jugando con la difusión, o sea, lo que está en juego es darle difusión al material, pues se necesitan darle un tiempo importante. El revenido se hace más o menos, se calcula 4 horas por pulgada de pie, de espesor, ¿sí? Entonces, más o menos, para poder hacer un revenido apropiado para una pieza de 1 pulgada, tengo que dejarlo a la temperatura de revenido aproximadamente 4 horas. ¿Sí? No es un tratamiento que en cierto modo es costoso, pero obligatorio y súper necesario, ¿sí? Bueno, luego vemos, la próxima clase veremos entonces las curvas TTT, entenderemos lo que son las curvas TTT, haremos un par de ejercicios de curvas TTT con Fernanda y luego vamos a ver si alcanzamos a ver también algo de templabilidad y tratamientos de templabilidad, ¿sí? Y cómo entender las curvas de templabilidad también. Bueno, por hoy entonces terminamos aquí. No sigo porque la verdad que hay algunos chicos que tienen clase ahora a las 8 y no me parece entonces que sea justo. Pero bueno, el viernes sí podemos quedarnos hasta un poquito más tarde. Bueno. Bien, bien, profe. Listo, profe. El viernes a las 19 arrancamos. Sí, arranquemos a las 19 porque la verdad que sí tengo mejor internet más tarde, por eso arrancamos a las 19, pero capaz que nos quedamos un poquito más tarde, hasta las 9:30, 10. Bueno. Ok, de acuerdo. Listo, profe. Listo. Okay. ¿Entendimos hasta ahora la parte Sí, de sí. temple? Bueno. Sí, se fue entendiendo. Listo, chicos. Bueno. Chao, profe. Nos vemos, chicos, que estén bien. Chao, profe. Igualmente. Chao a todos.
Hola, Fer. A ver, dejo de grabar.